De todas formas, no creo que pueda mantenerse fácilmente la afirmación de que el vestir, sea en este país o en otro, haya llegado a ser un arte. Hoy los hombres se dan maña para usar lo que les resulta asequible. Como náufragos, echan mano de lo que encuentran en la costa y a prudente distancia, en el tiempo o en el espacio, se ríen recíprocamente de su respectiva guisa. Cada generación contempla con hilaridad los gustos pasados. Nos hace tanta gracia la forma de vestir de Enrique VIII o de la reina Isabel como si del rey y la reina de los caníbales se tratara. Todo vestido separado del hombre resulta lastimoso o grotesco. Sólo la mirada grave que se proyecta desde él o la vida sincera que palpita en su interior ponen freno a la risa y confieren a aquel verdadero carácter. Que el arlequín sea presa de un cólico y sus adornos tendrán que servirle también en ese estado. Cuando el soldado es herido por una bala de cañón, los harapos son tan apropiados como la púrpura. El gusto infantil y bárbaro de algunos hombres y mujeres por las formas nuevas hace que vivan en constante agitación y que su vista se estrague tratando de averiguar en un cambiante caleidoscopio qué es lo más adecuado en materia de vestir para la generación del momento. Los fabricantes se han percatado, a su vez, de que este gusto es puro capricho. Entre dos modelos que apenas sí se diferencian en unos hilos, ocurrirá que uno será prontamente vendido, mientras el otro permanece ignorado en un estante, si bien al poco puede que sea este el que se revele objeto de la mayor y más alocada demanda. En comparación, el tatuaje no es una costumbre tan bárbara como se dice, y no lo es sencillamente porque la impresión es intradérmica e inalterable. Me cuesta creer que nuestro sistema productivo sea el mejor para vestir a los hombres. La condición del obrero se está volviendo muy similar a la de su homólogo inglés, hecho del que no cabe maravillarse, puesto que, por lo que me ha sido dado oír y observar, el objetivo principal no consiste en que la humanidad vaya honesta y adecuadamente vestida, sino, evidentemente, en procurar el enriquecimiento de las empresas. A la larga, los hombres dan solo en el blanco que les interesa. Por consiguiente, aunque al principio fallen, mejor sería que pusieran sus miras en algo elevado. En cuanto a la habitación, no negaré que se trata de una verdadera necesidad, aunque conocidos son los casos de hombres que se han pasado sin ella largo tiempo y en países más fríos que este. Dice Samuel Lyne que en su vestido de piel y saco de igual material que se echa por encima de la cabeza y hombros, el lapón duerme noche tras noche encima de la nieve, y con una temperatura que extinguiría la vida de otros, arropados incluso con vestidos de lana. Él los había visto dormir así, aunque, añade, no son más fuertes que los demás. Pero el hombre no vivió probablemente mucho tiempo en la tierra antes de descubrir cuán conveniente resultan la casa y las comodidades domésticas, con lo cual se hace más bien referencia a las que reporta la primera y no la familia. Con todo, éstas deben ser sumamente parciales y aún ocasionales en aquellos climas donde la casa es inmediatamente asociada en nuestros pensamientos con el invierno o con la estación de las lluvias, mientras que durante 2/3 partes del año, salvo como parasol, resulta innecesaria. En nuestro clima y en verano hubo un tiempo en que no representaba más que una forma de cobijo para pasar la noche. En las pictografías indias, un yacal simbolizaba una jornada de marcha, y una hilera de ellos, tallados o pintados en la corteza de un árbol, indicaba el número de pernoctas. El hombre no fue hecho tan membrudo y robusto, sino para que tratara de estrechar su mundo y de amurallarse en un espacio que le fuera apropiado. Al principio estaba desnudo a la intemperie, pero aun cuando ello fuera agradable, en días serenos y cálidos, la estación lluviosa y el invierno, por no decir el sol tórrido, habrían marchitado, quizá, su raza en flor de no haberse apresurado a dar a su desnudez el vestido de una protectora casa. Dícese que Adán y Eva se sirvieron de la parra antes que de ninguna otra ropa.
El hombre tenía necesidad de un hogar, de un lugar cálido y cómodo, primero del calor físico, luego del de los afectos. Podemos imaginarnos un tiempo, en plena infancia, de la raza humana, cuando algunos emprendedores mortales hallaron su primer refugio en un hueco entre las rocas. Todo niño comienza, en cierto modo, el mundo y gusta de permanecer al aire libre, incluso cuando llueve o hace frío. Juega a las cazas y a los caballos de manera instintiva. ¿Quién no recuerda el interés con que, de joven, exploraba los declives rocosos que pudieran delatar la existencia de alguna cueva? Era el natural anhelo de aquella porción de nuestra ascendencia primitiva, todavía viva en nosotros. De la cueva hemos pasado a los techos de hoja de palma, de troncos y ramas, de lienzo entretejido, de hierba y paja, de tablas y cascajos, de piedras y tejas. Al final, no sabemos ya lo que significa vivir al aire libre, y nuestras vidas se han vuelto domésticas en más sentidos de lo que creemos. Entre hogar y campo hay una gran distancia, y quizás sería bueno que pasáramos más de nuestros días y noches sin que mediara obstáculo alguno entre nosotros y los cuerpos celestes, y que el poeta no hablara tanto bajo techado, o que el santo no se acogiera con tanta frecuencia a su protección. Las aves no cantan en las cuevas, ni las palomas cultivan su inocencia en los palomares. Con todo, si alguien abriga la intención de construirse una vivienda, le importa ejercitar en el empeño cierta medida de sagacidad yanqui, para no verse más tarde en un taller, en un laberinto sin salida, en un museo, en una prisión, cuando no, en un espléndido mausoleo. Considerad, primero, cuán mínimo puede ser vuestro refugio para cumplir con lo absolutamente necesario. Por aquí he visto a indios penobscot que vivían en tiendas de un liviano material de algodón, mientras la nieve alcanzaba a su alrededor un par de palmos, y hasta pensé que se alegrarían de que subiera aún más para resguardarles del viento. Antes, cuando la faena de ganarme la vida honradamente, con libertad suficiente para dedicarme también a mis propios empeños, era un asunto que me atribulaba más que ahora, pues, lamentablemente, me he vuelto un tanto duro. Solía reparar en una gran caja de madera próxima a la vía del tren, de unos 2 metros de largo por 1 de ancho, donde los trabajadores guardaban sus herramientas por la noche, y se me ocurrió que todo aquel que pudiese hacerse con una semejante por $1, después de haberle practicado algunos agujeros de ventilación, podría recogerse en ella cuando lloviera, y por la noche, para, una vez cerrada la tapa, gozar en plena libertad de sus sentimientos y de independencia en su espíritu. No me parecía la peor de las alternativas y en modo alguno desestimable. Uno podría velar cuanto quisiera y ponerse en marcha tan pronto como se levantara, sin que casero o amo alguno le atosigara a causa de la renta. Más de uno, que no habría muerto de frío en una caja como esa, se ve agobiado hasta la muerte por tener que pagar la renta de otra, solo que más grande y lujosa. No estoy bromeando. La economía es un tema que puede ser tratado con ligereza, pero que no puede ignorarse. Con los materiales que la propia naturaleza suministraba, aquí se construyó, en una ocasión, una casa confortable para una raza ruda y resistente que vivía gran parte de su tiempo al aire libre. Bucking, que fue superintendente de los indios de la colonia de Massachusetts, dice en 1674: sus mejores casas están cubiertas con gran cuidado, de manera cálida y acogedora, con corteza arrancada de los árboles, en aquellas estaciones en que la savia fluye poderosamente hacia arriba, corteza que luego es conformada bajo la presión de pesados troncos. Las casas más pobres aparecen revestidas con unas esteras confeccionadas con una especie de juncos y resultan tan compactas y cálidas como las primeras, aunque no tan buenas. Las he visto de hasta 20 y 30 o más metros de largo por 10 de ancho. Me he alojado en ellas a menudo y las he encontrado tan acogedoras como las mejores casas inglesas. Este autor añade que, por lo común, estaban alfombradas y adornadas con esterillas finamente trabajadas y bordadas, y que se mostraban provistas de utensilios diversos,
Los indios habían progresado tanto que sabían cómo regular el efecto del viento reinante mediante una estera accionada por unas cuerdas suspendida encima del respiradero o chimenea del techo. Una vivienda así podía ser levantada por primera vez en un día, o como máximo en 2, y se desarmaba y volvía a armar en lo sucesivo en el plazo de unas pocas horas. Cada familia poseía una, o por lo menos parte. En el estado salvaje, cada familia posee una morada tan buena como la mejor, y suficiente para satisfacer sus necesidades más sencillas y perentorias. Pero no creo que me extralimite al decir que si las aves disponen de nidos, los zorros de madriguera y los salvajes de chozas, en la moderna sociedad civilizada no son más de la mitad las familias que cuentan con albergue propio. En las ciudades y pueblos grandes, donde predomina la civilización, el número de quienes poseen habitación propia apenas se asciende a una pequeñísima fracción de la comunidad. El resto paga una cantidad anual por esta prenda, la más externa, que se ha hecho indispensable tanto en invierno como en verano, y cuyo coste bien podría bastar para adquirir un poblado entero de chozas indias, aunque ahora no hace sino mantenerlos en estado de indigencia durante toda la vida. No deseo insistir en la desventaja que lleva el alquilar frente al poseer, pero es evidente que el indio es dueño de su habitación, porque ésta cuesta poco, mientras que el hombre civilizado generalmente alquila la suya, porque carece de medios con que adquirirla, y si me apuran, diré que, a la larga, esos tampoco le bastan para sufragar la renta con desahogo. Pero responde uno, por solo el pago de aquella, el pobre hombre civilizado se asegura una residencia, que es un palacio en comparación con la del salvaje. Una renta anual de 25 a 100 dólares, estos son los precios en el país, le da derecho a beneficiarse del progreso de siglos, salas espaciosas, pintura limpia y empapelados, chimenea Rumford, revocados interiores, celosías, bomba de cofre, cerrojos de resorte, bodega amplia y muchas otras. Pero, ¿cómo se explica que aquel de quien se dice que disfruta de estas cosas sea, en general, un hombre civilizado pobre, mientras que el salvaje, que carece de ellas, sea rico en su condición de tal? Si se afirma que la civilización representa un adelanto real en la situación humana, y creo que, en efecto, lo es, aunque solo el sabio sabe aprovecharse de ello, debe demostrarse que ha producido mejores viviendas sin hacerlas más costosas, porque el costo de una casa es la cantidad de lo que llamaré vida que hay que dar a cambio, enseguida o a la larga. Puede que el precio de una casa corriente en nuestra vecindad ascienda a unos 800 dólares y que el acumular esta suma le lleve de 10 a 15 años a un trabajador, incluso si no tiene familia a que subvenir, si estimamos en $1 por día el valor pecuniario de cada hombre, pues si algunos reciben más, verdad es que otros no llegan a tanto, de modo que aquel habrá pasado más de la mitad de su vida adulta antes de que haya ganado su albergue. Si, en cambio, suponemos que paga una renta, su elección entre dos males resulta más bien dudosa. ¿Sería acuerdo que en estas condiciones el salvaje cambiara su yacal por un palacio? Puede pensarse que yo reduzco casi todas las ventajas de la posesión de esta propiedad superflua a un fondo de reserva para el futuro, por lo que al individuo concierne, principalmente para sufragar los gastos de su funeral. Pero cabe que al hombre no se le exija que se entierre. En todo caso, lo dicho subraya una importante diferencia entre el hombre civilizado y el salvaje. No dudo de que, al hacer de la vida del hombre civilizado una institución, donde la del individuo es absorbida en gran medida con miras a preservar y perfeccionar la de la raza, se ha pretendido favorecernos. Sin embargo, me gustaría señalar a qué precio han sido obtenidas estas ventajas actualmente y sugerir, de paso, que posiblemente podemos vivir
de manera que nos alcancen, sin sufrir por ello ninguna inconveniencia. ¿Qué queréis decir con eso del eterno pobre en vosotros, o de padres que no han comido sino uvas ácidas y de niños con dentera? Vivo yo, dice el Señor Jehová, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así la del Hijo, el alma que pecaré, esa morirá. Ezequiel 18, 3, 4.